Bienvenidos, cuarta oportunidad, nuestro programa previo como cada jueves, en este caso a los juegos divisionales, la ronda que para muchos es la más espectacular, es mi fin de semana favorito del año, aunque después de lo que vi en el anterior, en el Wild Card, precedido por los partidos del colegial, pues me quedo encantado y le dejan el listón muy alto a los 4 siguientes partidos que ya involucran a los número 1 de la siembra. Los número 1 son mis compañeros el día de hoy, Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel, Ramiro Pruneda, a los que saludo con mucho gusto. Javier, ¿cómo andas? ¿Cómo te fue en Foxborough? Hola, Ciro, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti, a Maiko y a Ramiro. Bastante bien. Fue una gran experiencia. No conocía, de confesar, el estadio Gillette. Pero además, vivir, ¿no? Tomarle el pulso a esta afición, ver un partido donde Nueva Inglaterra demostró la capacidad que tiene, un equipo contundente, y también, por otro lado, las falencias del equipo de Chargers. Pero fue una buena experiencia, me lo parece. Y hay que ver para qué les alcanza a estos Patriotas de Nueva Inglaterra. Y ahora que te escuchaba hablando del mejor fin de semana, sí que lo es, por supuesto, esta ronda divisional, solamente comparado, Ciro, con los fines de semana cuando caen en quincena, básicamente. Tienes toda la razón, esa mata todas, ¿eh? Esa mata Sí, casi todas, porque sigue siendo mi casi fin de semana todas. favorito. Casi todas mata. Miguel Pasquel, te saludo y te pregunto, ¿qué es lo que más curiosidad te da de los 4 partidos programados para este fin de semana? Buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Compañeros, qué gusto saludarlos. Sin duda alguna, el juego de San Francisco-Seattle, porque probablemente va a regresar Ricky Pearsall. Y recuerdo esa semana 1, cuando Ricky Pearsall jugó, estaba sano en ese entonces. El juego vertical de Pearsall realmente fue la diferencia. Tuvo arriba de 100 yardas en ese encuentro. En la última serie tuvo una atrapada larga de parte de un pase de Brock Purdy. Así que sí creo que el probable regreso de Ricky Pearsall. Pero voy a ir más allá, Ciro. ¿A quién estamos viendo? Al capitán de esa defensiva, uno de los capitanes de ese equipo, que se espera que regresen para el campeonato de conferencia si llega a San Francisco. Pero si Fred Warner, y lo dijo ayer, nadie esperaba que esté aquí en estas instancias, regresa para este partido, creo que se puede hacer la diferencia. Fred Warner. Pero Warner estaría para la final de conferencia, para la final de la Nacional, ¿no? Ayer le preguntaron, oye, se espera que regreses para el campeonato de conferencia. Él contestó, mucha gente no esperaba que esté a estas instancias, así que veremos. Entrenó de forma limitada ayer, pero puede ser, está en la ventana de que pueda regresar para este partido. Bueno, muy bien. Y a ti, Ramiro Pruneda, lo que más incertidumbre te da de los partidos programados para este fin de semana es, saludos, buen día. Buen día, Ciro, Javo, Maiko. Pues lo que puede pasar con Matthew Stafford en la visita a Chicago, tengo Mm. mucha intriga por saber la versión de Matthew Stafford, si va a volver a cometer los mismos errores, si vamos a ver otra vez un cierre en el último cuarto para Chicago, si se puede definir antes. Realmente ese partido me llama muchísimo la atención por lo que vimos justamente en el juego de comodines. Los aficionados de los Bears me han mandado, después de ver mi Super Bowl Challenge, claro está, en donde pongo a los Rams en el Super Bowl. A propósito de este juego en Chicago, el estado del clima actual en Chicago, 7 bajo cero, sensación térmica de 12 bajo cero. Eso. Ujú. Entonces, ustedes dirán eso para el partido del que habla Ramiro Pruneda. Perfecto, pero antes de meternos en materia de estos juegos, que evidentemente son por sí solos suficientemente importantes, pues cayó Mike Tomlin de los Steelers. Él mismo se hizo a un lado, lo cual quiere decir que los Steelers conservan los derechos sobre Tomlin y si algún otro equipo quisiera llevarlo a sus filas, tendría que pagarle una compensación a Pittsburgh. Algo así como lo que vimos con los Broncos y Sean Payton, que tuvieron que compensar a los Santos de Nueva Orleans para que Payton fuera su entrenador en jefe. Así sería con Tomlin, que se especula tendría algún trabajo en televisión, dado que tiene una gran capacidad de comunicar. A mí me resultaría muy atractivo verlo, sin duda, en algunos de esos programas de análisis de las cadenas estadounidenses. Pero se acaba lo de Tomlin. Javier, son 19 años, esto no es poca cosa, que Pittsburgh esté Ujú. buscando entrenador en jefe. En 69 llegó Chuck Noll, poco después, bueno, mucho tiempo después llegó el coach Cowher, no recuerdo, estoy hablando de memoria de los 90. Ujú. Luego llegó Tomlin, 95, ¿no?
Sí. ¿5? 95 hasta el O 2000, no, fue Ok, antes, fue antes, fue mediados de antes, los ¿no? 90. Fue antes. Por eso Sí. yo decía hasta que el puede ser 2005. principios. Sí, Cowher, fue hasta el 2000, sí, perdón. Sí. a ver, bueno, para no hablar de memoria, no es poca cosa que estén los Steelers buscando entrenador. ¿Qué opinas, Javier? ¿Por qué decidió él ser quien diera un paso de costado? Esa es la pregunta, me parece, Ciro, porque sabemos que, a ver, si él decide irse y no Pittsburgh decide correrlo, ¿Despedirlo? valga la muy coloquial expresión o muy ruda expresión, pero así funciona esto, es su negocio, es porque él finalmente no encontró algo. ¿Qué fue lo que no encontró? La motivación para seguir después de 19 años lidiando con este equipo, con la afición que también empezó a meterse mucho. Yo creo que este fue el peor año para él con la relación que tenía con la afición de Pittsburgh. Pero aparte de todo, yo creo, Ciro, que la falta de comunicación con el manager, con Omar Khan, porque, a ver, fue una mala temporada sin duda para Pittsburgh, pero independientemente de lo que pasó, creo que este equipo no estaba lo suficientemente bien armado. La defensiva era de lo mejor que se tenía, se presume, y que, por cierto, Ramiro siempre defendía que la defensiva era la número 17 contra el pase, por ejemplo, no era de las mejores contra el pase la defensiva de los acereros de Pittsburgh. La ofensiva muy limitada, sin corredores, sin línea ofensiva. Yo creo que este equipo, y es una mala noticia, si es que tengo razón, es una mala noticia para los acereros de Pittsburgh, a los aficionados, porque entonces este equipo necesita una reconstrucción, una palabra que no se utiliza generalmente cuando hablas de Pittsburgh, pero me parece que va por ahí. Ver el panorama a futuro, a un corto plazo, creo que fue desalentador también para Mike Tomlin. Y creo que esa es una de las razones por las cuales acaba tomando la determinación de hacerse un lado y que probablemente después de 19 años, casi 2 décadas, decidió tomar un descanso, lo cual también es bastante comprensible, ¿no? Sí, y la eludió el señor Rooney, que es de los que nunca salen a la palestra, a rueda de prensa, y dijo, no, aquí nosotros tanking, eso no existe, o sea, siempre tratamos de ir Claro. a máximo, ¿no? Nada más, Cowher llegó en 1992 y Tomlin llegó en el año 2007. A lo que voy es que solamente han tenido 3 entrenadores en jefe de 1969 a la fecha y están en búsqueda de uno nuevo. Este es Salón de la Fama, no tengo la menor duda, porque quieres ver el vaso medio lleno, pues sí, son 19 campañas sin derrota, aún poniendo parches por todos lados, y eso es un gran trabajo de coacheo, lo creo, aunque hayan caído otra vez aparatosamente por 7ª ocasión, Miguel, de manera consecutiva. Me dice la gente, ¿cómo dices que no compitieron ante los Texans? Si los Texans no se fugaron en este partido, fue porque CJ Stroud se Claro. encargó de cometer un error tras otro y tras otro. No había competencia en este encuentro, como no la ha habido en otros de los juegos de los Steelers. Entonces, sí creo que es una situación delicada, y Tomlin, Miguel, se da cuenta que ya lo que estaba haciendo no estaba siendo suficiente, pedían su cabeza. Imagínate que haces lo que haces durante tanto tiempo y que ya no permea, que ya no echa raíces. Creo que hasta por propia salud lo terminó haciendo. Claro. Sí, de acuerdo. Sí, ahora, esto es como yo lo veo, fíjate, como un divorcio. No quiere decir que Tomlin sea malo, no quiere decir ni mucho menos que los Steelers sean una mala organización. Simplemente llegó el tiempo donde cada quien tiene que tomar a su lado y punto. Así que yo sí creo que, como bien lo dice Ciro, Tomlin, yo creo que va a estar en los medios, es lo que se dice, es lo que se especula. Creo que lo vamos a ver pronto en los medios. Aquí la situación es con Pittsburgh. ¿Qué va a pasar? Porque es una situación, sí lo puedo decir, delicada. Ya no va a estar Mike Tomlin, ¿a quién vas a tener? ¿Quién va a ser tu quarterback? Will Howard claramente no es la solución, Exacto. lo seleccionaron el año pasado. ¿Quién va a ser tu quarterback? Como lo decíamos en el podcast del domingo, este equipo no es que tenga que tocar fondo y ganar 2 o 3 partidos, pero ¿hace cuánto no gana una temporada que gana 4 o 5 partidos y le toca seleccionar los primeros 5? Creo que de ahí se debe partir, es la No, base para no. poder tener esos fundamentos sólidos y poder reconstruir un equipo. Mientras gane 9, 10 partidos, este equipo para mí siempre va a ser media tabla. Sí, esa parte es complicada, Ramiro, y habló el señor Rooney. Es muy probable que busquen a un coach de corte defensivo, porque
Cowher lo fue, porque Tomlin lo fue, porque Noll lo fue. Tienden a ser muy respetuosos de esa tendencia y de esa identidad que han ido formando a lo largo de décadas de éxitos por parte de los Steelers. Pero bueno, la salida de Tomlin creo que también marca la salida de Rodgers del equipo de los Steelers, Ramiro, y te pongo sobre la mesa el ángulo que quieras abordar, el de Tomlin, el de Rodgers, el de lo poco competitivos que fueron los Houston Texans, el de su legado durante prácticamente 2 décadas con los Steelers. Adelante, te escuchamos antes de una dinámica que preparó nuestro productor. Claro, digo, al final de cuentas creo que coincidimos, fue lo más sano que pudo hacer en este momento Tomlin, decidir, porque fueron 7 juegos donde, Ciro, nos estabas mencionando justamente la semana pasada, la diferencia que había perdido esos partidos, los 6 antes de este, y se vuelve a dar otra vez una diferencia de doble dígito justamente para perder en playoff. Creo que es lo más sano, creo que Tomlin se da cuenta. No es dejar el equipo en malos términos, porque son 19 temporadas donde siempre fueron el mínimo de 9 victorias dentro de esto, pero sí va a ser complicado la reestructuración, y lo hablábamos justamente el lunes de que se da el resultado. Creo que es momento donde sí el equipo no es de que sea el famoso tanking, pero es deshacerse de ciertas piezas, agarrar jugadores de primera ronda y reconstruyendo el equipo. Yo sé que es muy complicado para un equipo, la esencia de un equipo como esto, que pueda darse esta situación, pero bueno, al final de cuentas ves el partido, lo de CJ Stroud, 5 balones sueltos, no todos los perdió, hizo lo mínimo necesario la ofensiva de los Tejanos para poder ganar este partido, pero ofensivamente el equipo de los Steelers sí limitado. Lo de Aaron Rodgers, pues era algo, creo que estaba cantado, que si estaba ahí era por Tomlin, por la amistad que se había dado, por la comunicación, y creo que la misma conferencia de prensa dice, o sea, ya Rodgers, pues ya está en veremos, porque si Rodgers vino es porque quería jugar para Tomlin, y ya no está Tomlin, pues mucho más complicado que se pueda dar un año más. Y creo que veíamos todas las imágenes de Rodgers, el semblante de decir, creo que esto fue todo. Esto fue todo, pero Sí. bueno, es la misma novela con él, que no se sabe, que no quiere tomar una decisión así emotiva, que lo va a pensar, y va a llegar un training camp donde hay un equipo desesperado que no haya hecho bien las cosas, y por ahí se anime. Sí, Rodgers tiende a tomar como rehén al equipo en cuestión para decidir, pero ahora su contrato terminó, él es agente libre, ahora se vio rebasado en este partido y ahora digamos que no se está esperando fervientemente si continúa en el equipo de los Steelers. Nada más algo en contexto, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, en tanto Pittsburgh no resuelve el tema del quarterback, no habrá para esos estándares que ellos mismos se han puesto. Hay que ver nada más de los 8 equipos sobrevivientes la edad de sus quarterbacks. Drake May, 23, Caleb Williams, 24, CJ Stroud, 24, Bo Nix, 25 de edad, Sam Darnold, 28, Josh Allen, 29, Matthew Stafford, 37 años de edad. Por ahí me faltó uno, pero bueno, Rodgers, 42 es el que se sale de esa sintonía. Brock Purdy, 26. Sí, exactamente. Brock Purdy, 26. Y eso que no estamos contando a Lamar, a Burrow, a Mahomes, que andan frisando los 30. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas resolver la parte de quarterback. No lo vas a hacer con un Russell Wilson, no lo vas a hacer con un Aaron Rodgers, con quarterbacks que están en la recta final de su carrera. Y son parches con los que Tomlin ha salido adelante y bueno, y ya no fue suficiente y por eso es que toma esta decisión. Bueno, ¿están listos para la para la dinámica? Porque tenemos un montón de temas. Siempre listo, yo sé, mi señor grande, don Javier Trejo Garay. A ver, me tienen que decir si lo que les voy a preguntar ocurrió antes o después de la llegada de Mike Tomlin a los Steelers. Él llegó en 2007 a los Steelers. Javier, ¿Facebook fue creado antes o después de la llegada de Mike Tomlin? Antes. Antes. Correcto. Sí. Antes. Eso. Facebook fue creado no mucho tiempo antes, en el año 2004, mismo año en que nació ESPN Deportes, por cierto. Entonces, teníamos 3 años de edad en ESPN Deportes cuando llegó Mike Tomlin. Miguel Pasquel, ¿Uber fue creado antes o después de la llegada de Mike Tomlin a los Steelers? No, Uber fue después. Uber fue después.
Tiene razón, correcto. Bien contestado. Uber fue después, 2 años después de la llegada de Mike Tomlin. Me parece muy bien. Y ahora te pregunto, Ramiro Pruneda, el iPhone, Ándale. la primera versión de iPhone, ¿fue creado antes o después de la llegada de Mike Tomlin? No, tiene que ser antes. Antes. No, 1 o 2 años antes, No, según yo recuerdo. no, señor. Ah, el iPhone ver, es ¿En qué después iPhone de Mike vamos? ¿En el Tomlin, ¿no? 16, 17, no? iba Sí. a ser- ¿Fue el mismo año? Bueno, es muy que bien. Pues, Tomlin llegó un año, yo llegué un año después de que Tomlin a los Steelers. Sí, cierto, todavía no existía. O más bien en ese año fue cuando se lanzó, cierto. Seguimos en mandando ese año mensajes fue de cuando texto, en ese año, SMS. en ese año se creó, imagínate, antes andábamos con beepers o qué sé yo, Con con fax, mandábamos el ¿Te fax. acuerdas? Sí, el tric, andamos tric. Sí, fax, sí. sí, El o usabas BB el Ping Nokia que tenía el juego de la de la viborita, De la ¿no? ¿El Tetris? Bueno, en viborita. fin, Ah, Sí. sí, claro. exactamente. El famoso Javier, tú Nextel, ¿se que, acuerdan también? por supuesto, sí. Javier, tú que eres un tipo musical, que eres un melómano, que fuiste la voz de FM Globo, tu música en tu Buenas idioma. tardes. Esta la tienes que saber. La Me encantó. canción, la rola Labios Compartidos de Maná, antes o Ah, después de Labios la llegada de compartidos. Tomlin. No me acuerdo del año. Se las puedo cantar si quieren, pero no me acuerdo del año. Yo creo que Te podríamos dar medio punto por se- eso, se- pero seguro fue después de Labios Compartidos, después de la llegada de Mike Tomlin. puedo decirte que fue ¿O un no? año antes de la llegada de Mike Tomlin. Oh, En el shit. año 2006 fue lanzada Bang. esa rola que tiene nuestro productor como ringtone en su flamante iPhone de nueva generación. La película Up, Miguel Pasquel, ¿fue lanzada antes o después de la llegada de Mike Tomlin a Pittsburgh? Ay, qué buena pregunta y qué buena película. Una gran película de Pixar. Según yo fue después. Fue después, es tu respuesta y acertaste. La película Up llegó en el año 2009 cuando fue lanzada y Tomlin tenía 2 años ya de gestión en los Pittsburgh Steelers. Y la última, Ramiro Proneda. Va. Gilberto Mora, ¿había o no había nacido Mike Tomlin llegó a los Steelers? Esa Gilberto sí me la Mora de sé. los Xolos de Tijuana. no había nacido todavía. Tenía 1 año de edad. ¿Es lo que tú Me dices? sorprende lo futbolero de Ramiro. No, que no. No, que no había nacido. O sea, No había nacido. Tomlin fue Efectivamente, antes de nacer. exactamente. Sí. Él nace 1 año después de la llegada de Mike Tomlin, Gilberto Mora. Bueno, a ver, y una última. Tenemos un bonus. Cada quien dígame A ver. brevemente. Pachuca y Atlante fueron campeones por última vez en la Liga MX, antes o después de la llegada de Mike Tomlin. Javier, Antes. antes. Miguel, Me acuerdo una final Pachuca-San Luis 2006, en el Mundial 2006, que el Pachuca sale campeón. Yo creo O que sea, fue tú después, dices que- sí. Fue ¿Qué dice justo el año Ramiro? del Mundial Pachuca-San Luis. 2006, lo recuerdo muy bien, fue antes del Mundial de Órale. Pero en el de apertura, entonces fue antes, ¿no? El de verano, Ahora sí era me semanas sorprenden. antes de que empiece el Mundial, Eso, pues, Pachuca le ganó a San Luis. Qué grandes, mira nada más. Dándose el Estamos marcador en de una fútbol. vez. Sí, Bueno, Estuvo ese muy mismo apretado, año ¿no? ¿No fue el Pachuca, marcador? Pues sí, el ese mismo mismo año Estuvo muy Pachuca y apretado. Atlante fueron campeones por última vez, año 2007. Todo eso ha pasado y tenemos que remontarnos a esos tiempos para ubicar todo el tiempo que estuvo Mike Tomlin al frente de los Pittsburgh Steelers. Bueno, pues suerte para Pittsburgh, tienen una base de aficionados muy, muy amplia y veremos qué rumbo toman. Por cierto, ahora que les decía que casi no sale a la palestra el dueño, el señor Rooney, ¿vieron a Steve Bisciotti en su, en sí. su rueda de Sí, prensa? sí. Cuando le ¡Qué dicen, ¿no? La personaje! reacción. Sí, sí, ¿Saben sí. cuánto tiempo tenía sin salir en una rueda de prensa? 7 años. 7 Ujú. años. Nada más algunos nuggets, algunos highlights que dejó de sus respuestas. Le preguntaron, oiga, si su pateador Tyler Loop hubiera conectado aquel gol de campo, Harbaugh había continuado. Dice, por 1 semana nada más.
y le preguntan, oiga, acaba de dejar Mike Tomlin a los Steelers justo en este momento, y el otro, no lo puedo creer, Ujú. no lo puedo creer. Dice, sería una posibilidad de que llegara aquí a los Ravens, y se bota de risa Bisciotti y dice, solamente si John termina en los Steelers. Dice, pero no, después del festejo que tuvo Tomlin cuando la patada, último juego de temporada regular, que hizo esto y que mandó un beso a la cámara, Cámara. dice, está descartado por ningún motivo. Qué personaje, Bisciotti, debería hablar más, ¿eh? Sí. Debería de hablar más. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que abordo rápidamente con cada uno de ustedes, y comienzo contigo, Miguel. John Harbaugh se perfila para ser el nuevo entrenador de los Giants. Con esa nos fuimos a dormir ayer y están solamente pendientes de los últimos detalles. Me encanta, me encanta. Uno, el mercado de Nueva York le va a caer de 10 a Coach Harbaugh. Dos, tiene un quarterback con muchísimo potencial. Simplemente esta temporada de novato no lo pudieron explotar de la forma adecuada. Tiene un gran receptor en Malik Neighbors y sobre todo, Ciro, John Harbaugh, que ha tenido a lo largo de sus exitosos años en Baltimore, tuvo muy buenas defensivas, tiene grandes linieros, tienen grandes linebackers, hay que saberlos explotar. Creo que es una combinación perfecta de Giants con John Harbaugh. Dicen, Ramiro, que los coaches cuando están buscando chamba se fijan en a quién van a tener de quarterback Claro. y a qué instituciones a la que van a llegar. Eso. Y habrá puesto todo eso en la balanza, porque ofertas tenía de sobra. No, sí, de los 7 equipos que había posibilidades, tal vez no los Steelers, pero sí, creo que fue lo mejor que le pudo pasar en este momento al equipo de los Gigantes, sobre todo por lo que dice Michael, es un gran mercado y tiene una columna vertebral ofensiva, tiene el quarterback que creo que tiene el carácter, la fuerza, la potencia para poder ser, no sé si franquicia, pero alguien que sea muy competitivo dentro de la división, uno de los mejores receptores, que bueno, no terminó la temporada pasada por la lesión, y un corredor que le gusta atravesar la cabeza y parece que le estorba la vida cuando está corriendo el balón, pero es perfecto para lo que necesita. Creo que por ahí Harbaugh ofensivamente sabe manejar, sabe reclutar. Obviamente, creo que le faltaría por ahí una ala cerrada de un poquito más de nombre, pero sí, defensivamente y equipos especiales puede hacer y construir mucho. Ver si le puede dar por ahí unos coscorrones a Abdul Carter, que se habló muchísimo en pretemporada y realmente esta temporada pasó desapercibido desde la situación que quería el número 56 de Lawrence Taylor, quería el 11 de Phil Simms, pero bueno, necesita ahí Abdul Carter meterlo en sintonía, pero está perfecto la decisión de los Gigantes. Javier, también se habla que Matt LaFleur está en veremos con su futuro, o sea, le queda un año más de contrato, sin embargo, es ahora cuando tendría que extender su acuerdo con los Packers. ¿Tú crees que esta decisión de Harbaugh influya en lo otro? En la salida o no de A LaFleur. ver, a lo que voy es que si eres Green Bay y estás pensando en Ya, desprenderte de LaFleur, es porque tienes a alguien claro, como Harbaugh disponible, pero ya no claro. lo Sí, de acuerdo. tendrías. Si están conectados esos puntos, siendo las fichas de dominó más grandes que están o que tienen que empezar a caer para que se Sí, acomoden claro. los entrenadores en jefe que están esperando por vacantes, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, la semana pasada creo que hacíamos este recuento, ¿no? 7 equipos necesitaban entrenador en jefe, pero había 8 interesados en John Harbaugh, lo cual implicaba que uno estaría dispuesto a deshacerse de su entrenador si podría conseguir a John Harbaugh. No sé si en esta ecuación sería ese justamente el equipo de Green Bay el que estaría contemplando, sopesando la posibilidad de llevarse a John Harbaugh. Creo que, a ver, sí es una posibilidad. Queda claro que de los entrenadores disponibles, que hay varios ahora, justo los que se quedaron sin equipo y aquellos que saliendo como coordinadores defensivos u ofensivos de otros equipos podrían llegar a ocupar una plaza como entrenador en jefe, entendiendo que hay varios, el hecho de que John Harbaugh sea la opción más atractiva sobre todos ellos, habla de la importancia que tiene en el mercado John Harbaugh. Pero evidentemente esto implica que entonces sí, seguramente Green Bay tenía contemplado a Harbaugh y quedarse con Matt LaFleur implicaría entonces tener, digamos que algo seguro. Cierto es que Green Bay ha llegado a unos playoffs. Llegó también Pittsburgh, bueno, no llegó Baltimore este año,
pero creo que ya también le está pasando lo mismo a Green Bay que a otros equipos que no acaban dando ese paso hacia adelante. Así que no me sorprendería, Ciro, que si la decisión de quedarse con la flor es justamente porque no pudieron obtener a John Harbaugh, me parece que sería lógico pensar que esta es una posibilidad real de que Green Bay se quede, digamos, como dice el refrán, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Qué bueno, con quién hablo. Muy bien. Y con esto Ujú. estamos, cerramos este tema de los entrenadores. Van a seguirse dando noticias en los siguientes Ujú. días y quieren que le entremos o tienen algo más que quieran agregar, obviamente, para dar paso a los juegos. Vámonos pues con No, los juegos, ¿no? no, Venga, pues adelante. sí, ya nos echamos 25 minutos más o menos hablando de esto. Están buenos los temas, ¿no? Por supuesto. A ver, Texans contra Patriots. Ramiro, ¿qué esperas de ese juego? ¿Será un duelo defensivo? Las líneas ofensivas yo las veo padeciendo para darle protección a sus respectivos quarterbacks. ¿Qué esperas, Ramiro? Un juego muy defensivo, definitivo. Creo que aquí es donde tiene que salir la valía de Drake May si quiere ganar este partido. Lo vimos muy nervioso en el primer medio y obviamente por parte de los Tejanos también necesita por ahí tranquilizar a CJ Stroud porque tuvo demasiados errores en la primera mitad. Pudo haber sido un marcador mucho más abultado si no hubiera tenido los errores. Fue certero, pero se notaban nerviosos. Entonces creo que cualquiera de los dos corebacks, sabiendo que va a ser un juego defensivo, de cómo están jugando estas defensas de Bravely, de Michael Ryan, va a ser qué coreback pueda dar ese paso adelante. Aquí el problema de Drake May que es top 5 entre los corebacks que más capturas de coreback, que más presión reciben y Sí, han sabido aprovechar. Y ojo, que justamente dentro de todas esas presiones, si vemos el calendario, que aunque ya quedó atrás, pues no jugó contra muchos equipos arriba de 500 con récord ganador. Entonces, sí te mete en la situación de decir, batallaste con ciertos juegos, te metiste en problemas en estos partidos, tal vez contra equipos no tan ganadores, pues ¿qué vas a hacer contra un equipo que viene con una racha impresionante desde el mes de diciembre y que lo hemos hablado? Enero es cuando ese equipo se tiene que mantener esa racha. Entonces, yo sé que no influye, pero sí el MVP se lo pudiera ganar si logra resolver esta encrucijada que le puede presentar esta presión, ese constante golpeteo que puede estar recibiendo por parte de los Tejanos. Ahí es donde quiero ver a Drake May, que realmente sea lo que hemos visto contra los otros equipos en esta instancia del mes de enero. Y yo, a reserva de, o agregando a lo que dice, de lo que habla también Ramiro, específicamente acerca de la presión de la que sufrió en temporada regular Drake May, efectivamente terminó como el cuarto quarterback con más capturas, y eso que tiene gran movilidad, es decir, si fuera un quarterback de bolsillo, tendría mucho más capturas, porque recordemos que además se convirtió en el número uno en primeros y 10 con las piernas en jugada rota, superando a jugadores como a quarterbacks, como Lamar Jackson, como a Josh Allen. Tuvo más primeros y 10 Drake May con las piernas, insisto, que todos estos célebres mariscales de campo ya veteranos en la NFL. Y creo que el matchup está por ahí, es decir, la ofensiva que comanda Drake May, que efectivamente, como dice Ramiro, a ver, se supone que no se debe tomar en consideración lo que hagas en postemporada para ser distinguido como el MVP, pero de cualquier manera creo que es el momento en el que tiene que crecer, es decir, en partidos importantes, todos lo son, porque una temporada tan corta como es la NFL, cada partido que pierdes o que ganas significa muchísimo, pero en partidos de knockout directo, como es el caso ya en playoffs, evidentemente es donde necesitas que ese mariscal de campo, ese quarterback o ese jugador importante dé ese sí, paso. Y yo creo que va a ser ahí la diferencia. Es decir, enfrentando a la que probablemente es la mejor defensiva de toda la NFL y que gracias a ella y a pesar de los errores de CJ Stroud, el equipo de Houston acaba avanzando esta ronda divisional, justamente es por la defensiva. Entonces la defensiva tiene mejor defensiva Houston que Nueva Inglaterra, me queda claro. Por eso creo que el duelo está ahí, en saber superar a una defensiva como esta, porque como también decía Ramiro, solamente tenía tres victorias, no, tres partidos ante equipos con marca ganadora en temporada regular. De esos tres partidos, había perdido dos y ganado solo uno, que fue ante Buffalo. Claro, viene de ganarle a los Chargers, que también podría contar justamente como eso, como una segunda victoria apenas ante un rival con marca ganadora. Y creo que Houston va a acabar padeciendo visitando a Nueva Inglaterra.
Bueno, Miguel, ciérralo. Sí, yo lo voy a cerrar breve. Para mí la gran diferencia va a ser, entiendo las defensivas, es un juego defensivo, pero ¿quién va a cometer menos errores del lado ofensivo? Y ahí es donde creo que CJ Stroud simplemente no me ha convencido para que dé ese paso. Ujú. Playoff tras playoff, la defensiva es que ha ganado los partidos. Sí veo a un Drake May, lo vi nervioso al principio, creo que la segunda parte ya lo vi mucho más tranquilo, más sereno, a lo mejor la primera experiencia de playoff, bien lo decía, ver todos esos banderines de campeones de Super Bowl, de campeones divisionales, la sombra de Tom Brady, ¿no? Pero bueno, creo que ya eso quedó ya más claro, lo reflejó en la segunda mitad, y sí creo que los Patriots, de la mano de Drake May, que no cometerá los errores que puede cometer CJ Stroud, acabarán avanzando a la siguiente ronda. Me gustó de May que en el primer cuarto sufre una intercepción dentro de la yarda 10. Ujú. Vaya, no es que me haya gustado eso, ¿verdad? Me gustó lo que pasó después. O sea, su defensa para a los Chargers en aquel partido. Y después May aprende de sus errores y empieza a evolucionar. Dejados atrás los nervios, pagado su derecho de piso, entonces empieza a ser el mismo. Es el líder corredor del equipo, eso no es funcional, pero fue en buena medida por un acarreo largo que tuvo, me parece de 38, algo así. Fueron 10 acarreos, 66 yardas, pero esa memoria corta y aprender de sus errores creo que se tradujo más adelante en un juego que fue la mayor parte muy, muy parejo, tomando goles de campo conseguidos por el venezolano Borregales y después conectando el pase de anotación con Hunter Henry. Sí creo que eventualmente este partido terminará del lado de los corebacks. ¿Qué coreback gravite más? Y ahí es donde creo que May tiene una ventaja en relación a Stroud, con todo y que Stroud tiene más experiencia. Este va a ser su sexto juego de playoff que inicia a sus 24 de edad, pero el otro me gustó mucho y además juega en casa. Les pregunto por el otro partido en la conferencia americana. Búfalo, Pero, Ciro, Javier. nada más, Ciro, perdón, nada Venga, más comentar breve, que Nico Collins no va a estar para este partido, y eso es una Ujú. ausencia importante para el equipo de Houston. tiene razón, es su principal receptor abierto y ahí es Ujú. donde tienes que pensar en Hutchinson, tienes que pensar en Jalen Noel, que es un novato, no es lo mismo, si es el go-to guy, el receptor primario, qué bueno que lo mencionas, es Nico Collins. No, Y y ahora el vamos al otro, receptor, sí, ¿cómo fue el que venía de Arizona y de Jack Christian Kirk, que tuvo una excelente actuación, El bueno, claro, Capitán Kirk, sí, claro. ¿no? sí, excelente. Muy bien, pues ya me dirán sus pronósticos y su apuesta, espero que la tengan lista. Javier, Buffalo contra los Broncos. El juego es en Denver y los Bills son favoritos. Ujú. Explícame eso. A ver, yo creo que tiene que ver con la experiencia, por un lado, que tiene el staff de cocheo de Pues Buffalo, tienen a todo la mundo lesionado experiencia. los Bills, Javier. Dos Sí, receptores sí, se les sí, yo sé. cayeron en esta semana. Yo sé si está que, pero aún así creo que la experiencia que tienen estos suplentes puede ser un mejor equipo. A ver, tratando de interpretar, ¿no? Porque es favorito el equipo de Búfalo y porque Josh Allen sigue haciendo diferencia. Porque del otro lado, y lo hemos comentado aquí muchas veces y también en nuestros espacios de NFL Live, Denver gana el primer lugar de la conferencia americana con todo mérito. Digamos que nadie le regaló ese primer lugar. Hubo un gran trabajo, sin duda, gran trabajo de coacheo también de Sean Payton, pero la gran interrogante, ese gran jugador en el que se ha convertido, bueno, ese buen jugador, todavía creo que no llega al objetivo de gran jugador, pero a ese buen jugador que es Bonix, sigue teniendo una gran inconsistencia. Creo que las dudas, porque incluso me preguntaban algunos aficionados, ¿y Denver lo tienes o no? A ver, creo que Denver es un buen equipo, tiene una muy buena defensiva, tiene buenos receptores, tiene buen ataque terrestre. La gran interrogante pasa por su mariscal de campo, Bonix. La Sí, pregunta es, estoy de ¿de qué acuerdo. lado de la cama se va a levantar Bonix ese día? ¿Va a salir del lado derecho de la cama o del lado izquierdo? ¿Va a tener una buena actuación o va a ser otra vez inconsistente y acabar llegando a un cuarto, tratando de venir de atrás para ganar un partido? No es una buena receta, menos cuando estás en un partido de estas características. Creo que va por ahí las dudas que pueden surgir de Denver, sobre todo pasa por Bonix. Sí, y del otro lado hay certezas, ¿no? Con Josh Allen, Miguel. Creo Sí. que también por ahí podemos ir encontrando la explicación, pero se le cayeron dos receptores abiertos Sí, sí. a Josh Allen durante esta semana. No nada más fue lo de Gabriel Davis. Entonces, está complicado para los Bills, pero insisto, sí creo que tiene que ver con los quarterbacks, Miguel. Sí, exactamente. Algo importante, Ciro, lo platicamos en NFL Live. Jacksonville empezó muy bien el partido corriendo el balón.
no lo podía parar Buffalo. No sé por qué decidieron cambiar su sistema de juego en la segunda mitad y creo que eso les acabó costando el juego. Creo que Denver tiene un juego terrestre lo necesario, pero bien lo menciona, Ciro. Para mí la gran diferencia es Superman. Josh tiene ese it factor, como le llaman en Estados Unidos, tiene ese diferencial donde cuando el partido se pone crucial, puede sacar los partidos. No es lo mismo ir a Jacksonville que ir a Denver, el clima va a ser un factor, la altitud va a ser un factor, la mejor defensiva de la conferencia americana va a ser un factor, pero al final de cuentas, cuando todo se decida, creo que Josh Allen estará avanzando al campeonato de conferencia. Sí, Ramiro, nada más para mencionarlos. Ty Johnson, corredor de bola, lesionado. Josh Palmer, Fuera. lista de lesionados. Gabriel Davis, fuera. También Shavers, rodilla, receptor abierto, pues no terminó el juego anterior. Hairston, esquinero. Bernard, linebacker. Poyer, tendón de la corva. Wow, ¿con quién va a jugar Buffalo? Bastante, muy complicado que lo tiene, pero creo que lo de Josh Allen lo estuvimos hablando, obviamente, de ese nuevo superpoder que tiene desbloqueado con el 80% de sus pases completos, no teniendo receptores y que por fin creo que se quitó ese estigma de poder ganar justamente de visitante en los playoffs, algo que no había hecho en sus 13 apariciones dentro de playoff, porque sí, ha tenido victorias, pero habían sido en casa. Entonces creo que ir a Denver se va a convertir en, sí, el peso de ganar de visitante, pero sí la situación de que no están los otros quarterbacks que se pudieran llamar elite todavía en ese peldaño que los otros pues jóvenes de 23, 24 años están empujando justo en esta conferencia, que todavía les falta un buen camino por recorrer, pero al final de cuentas creo que Josh Allen tiene que aprovechar lo que él sabe dirigir al equipo y ver que con ese nuevo, pues poder ganar de visitante, cómo va a repartir el balón y esperando que voltee a un lado y que James Cook pueda tener el partido que se supone que debió haber tenido la semana pasada y que fue bastante complicado porque la defensa de Jacksonville hizo muy bien las cosas defensivamente para detener esa situación de James Cook, pero se olvidaron que Josh Allen también puede correr, que una línea ofensiva que estaba motivada, que empezó a trabajar de mejor manera. Va a ser un duelo bastante bueno. Quiero ver Sean Payton cuál va a ser el enfoque, si va a ser otra vez de tener ataque terrestre, presionar a Allen para lanzar el balón no teniendo receptores, o si va a empezar a repartir el balón como lo hizo con Jacksonville, que fue bastante efectivo. Ante tantas bajas, alguien como Brandon Cooks toma mucho valor y por eso es que viene muy al caso la entrevista que le hiciste, Miguel Pasquel, a este jugador recién llegado al conjunto de Buffalo. Adelante. Saturday game, the Buffalo Bills on the divisional games, going to Denver, playing the Denver Broncos, and joining us is Brandon Cooks of the Buffalo Bills. Hey, Brandon, thank you much for being with us. How are you, man? I'm doing well. Thank you for having me. Walk us through how was the call about a month ago, a few weeks ago, the call you received from the Buffalo Bills. They wanted to. Yeah, it's a blessing, obviously, to be able to come and join a historical organization, like the Bills. I'm just thankful for the opportunity to be able to come in here and play with these guys. For me, like I said, I'm blessed with the opportunity, and I just want to do whatever I can to continue to help this team win. What was the feeling when you heard about the Buffalo Bills? Well, the first thing I thought was like, well, here we go, going back to playing the cold again. But from an excitement standpoint, obviously playing with Josh Allen in this group, another opportunity to play with another great for sure. You played with Drew Brees, you played with Tom Brady, you played with Dak Prescott. What would you say, Josh, is different from these quarterbacks? I've never got into pointing out the differences between my quarterbacks, but the similarities I can give is obviously his competitive nature. His will to win, whatever it takes to be able to will his team to a win, is very similar to those greats, and it's awesome just to be able to see it, be a part of it again. Brandon Cooks, ¿algo que quieras agregar de tu entrevista con este jugador, Miguel? Sí, primero la gran persona que es Ciro, una persona sumamente amable, flexible, y increíble que hace 2 meses no tenía equipo. Estaba en su casa viendo la televisión y le hablan los Bills y creo que fue fundamental. Le preguntaba más adelante en
en la última serie, recuerdan el pase que le lanza Josh Allen, pero la trayectoria es perfecta. Cuando Josh Allen lanza el pase, que fue la última serie que le da la ventaja a Buffalo y acaba siendo así el marcador final, está atrás del esquinero. Y simplemente la velocidad, la precisión del pase, mijo, que es algo que practicamos durante toda la semana, fue la diferencia para mí en este partido. Por supuesto. Muy bien, analicemos los juegos de la Conferencia Nacional y hagámoslo bajo este formato para que sea dinámico. 49ers contra Seahawks. Les voy a pedir una clave del partido y tratemos de ir sumando para ir poniendo sobre la mesa varios perfiles del partido. Javier, dame una clave del 49ers contra Seahawks. Me quedo con la defensiva de Seattle, de la que poco hemos hablado. En Sí. general, poco se ha hablado porque no es de las defensivas que se habla tanto como la de Houston, como fue también, por supuesto, en su momento la de los Jaguares de Jacksonville. Pero creo que esta defensiva puede ser la diferencia y enfrentando a una ofensiva que puede estar diezmada, creo que es la clave. Si tiene la capacidad de parar a Brock Purdy, que me parece que la tiene, este equipo de Seattle, que además se conocen muy bien al compartir la división oeste, creo que tiene opciones de ganar Seattle, Ciro. Dame una clave más, Miguel. Vamos a caer con Brock Purdy. Brock Purdy cuando va a Seattle hasta el momento va invicto. Ya va a regresar, bueno, Trent Williams ya regresó. Se espera que Ricky Pearsall regrese. No va a ser el mismo juego que vimos hace unas semanas donde no estaba Trent Williams, no había línea ofensiva, no había la amenaza vertical. Creo que Brock Purdy va a hacer la diferencia en este juego. Ramiro, dame una clave. Yo me voy a la contraparte y creo que es el momento de Sam Darnold de aprovechar la localía, de no tener los errores, porque a pesar de que ganó partidos importantes en el mes de diciembre, seguía lanzando intercepciones gracias por justamente lo que mencionaba Javo, la defensa. Así que creo que tiene que aprovechar obviamente las ausencias de San Francisco, que no es un equipo que presione mucho. Entonces creo que a partir de ahí, de la toma de decisiones, Sam Darnold puede dar ese paso por fin en playoff de lo que se espera en Seattle y de lo que muchos llegamos a dudar de él en esta etapa. Estupendo. Yo no puedo dejar de mencionar a Christian McCaffrey porque así como reconozco que ha sido, y lo acabo de publicar en mis redes sociales, el mejor trabajo de coacheo de Kyle Shanahan desde que llegó a ese puesto, no habría sido posible sin un factor diferencial como Christian McCaffrey. Entonces, si el conjunto de San Francisco ha de avanzar, es porque Christian McCaffrey vuelve a tener otro gran partido. ¿Quieren agregar algo más de este juego o hacemos el mismo ejercicio con la serie entre los Rams y los Bears? ¿Alguien quiere agregar algo más de Niners y su juego contra Seattle? A la una. No, simplemente dos. el posible regreso de Fred Warner, nada más estar al pendiente, porque si Fred Warner regresa, creo que emocionalmente Ok. para ese equipo puede también ser una gran diferencia. Perfecto. Vayamos sumando más claves. Y ahora comienzo contigo, Ramiro. Dame una clave para el duelo entre los Bears y los Rams. Venga. Bueno, Caleb Williams, va a ser bien importante para él mantener la cordura. Lo vimos muy desesperados en el primer medio que estuvimos haciendo, Ciro, en contra de los Packers. Y creo que si mantiene esa un poquito más ecuánime, sin ser tan emocional, va a ser muy importante. Loveland fue muy importante para él durante todo el partido, aunque Loveland por ahí tuvo 3 drops importantes. Uno de ellos se tuvo que revisar si era balón suelto o no, pero involucrar un poco más Caleb Williams a Rome Odunze, porque sí, fue una cuarta oportunidad muy importante, pero solo fueron 2 recepciones de él en todo el partido en su regreso de la lesión. Así que entre más involucre a los demás, ahí es donde Chicago va a tener la oportunidad. Javier, agrégame una clave de este partido. Matt LaFleur. Perdón, me conté el chiste, pero es que en la conferencia de prensa le preguntaban justamente a Sean McVay si habría alguna posibilidad de que se asesorara con Matt LaFleur, porque ha enfrentado Ajá. a este equipo de Chicago 3 veces y además son muy buenos amigos Sean McVay y Matt LaFleur. Le preguntaban, oye, ¿y Sí. Matt va a recibir algún tipo de ayuda? Decía, no, no. O sea, se rió y dijo, bueno, saben que somos muy buenos amigos, estamos haciendo nuestro trabajo. Pero creo que sí hay un factor, además de lo después del saludo ese tan frío, tan distante que se dieron entre Johnson y LaFleur. Claro, evidentemente no va por ahí, pero sí creo que es un factor que sí que podría, es decir, más allá de lo anecdótico, creo que podría significar algo
si es que efectivamente recurre o le brinda algún tipo de consejo o de asesoría a Matt LaFleur, a Sean McVay, que son muy buenos amigos. Pero independientemente de esto, si es o no, si ocurre o no, yo me quedaría de entrada con lo que pueda hacer este equipo de los Rams. La posibilidad de que Matthew Stafford sea otra vez ese quarterback el que vimos en la primera parte de la temporada. Ustedes recordarán que no sé, hasta la semana 10, semana 12, teníamos, o hasta la 14, seguíamos poniendo a Matthew Stafford como un candidato al MVP. Y después pasó que el equipo empezó a caerse un poco y él empezó a cometer errores. Importante para el equipo no cometer errores. Y nada más un dato adicional, las últimas 10 visitas a Chicago de parte de los Rams, 2 victorias y 8 derrotas. ¿Por qué? Por el clima que acaba siendo, me parece, o puede ser un factor importante para un Eso, equipo que puede Javo. parecer yendo de California, ¿no? Eso, es que Dale, es dale, eso. Miguel. A ver, entiendo el hype de Caleb, de Matthew Stafford, pero estoy revisando el clima. Se espera que esté a la hora del kickoff -7 grados, con sensación térmica de -14 grados, con mucha Ah, nieve. Honestamente, yo no creo que el factor de Caleb Williams, de Matthew Stafford pese mucho. Yo creo que el juego terrestre va a ser un factor importantísimo. Y entiendo que los dos tienen buenos juegos terrestres. Me voy a quedar más con la defensiva de los Rams. Caleb Williams va a tener que, Kyren Williams va a tener que jugar importante, también el ex Buckeye, así que creo que el juego terrestre, del que corra mejor el balón, va a acabar sí. ganando el partido, porque honestamente no veo a Caleb Williams como lo vi contra Green Bay por la situación climatológica, y lo mismo, no esperemos el Matthew Stafford que lanzando 300 yardas, 3 touchdowns, no, No. simplemente el clima no lo va a permitir, porque acuérdense que Chicago es la ciudad de los vientos, y el viento también va a ser un factor. Yo mira, hay tantas cosas y tienen todos ustedes la razón. La verdad es que creo que son estupendas aportaciones. Y así como hablan del juego terrestre como una clave, Chicago tiene dos que lo pueden hacer muy bien y se complementan. Pero llegado a este punto, creo que no podemos olvidar lo que pasó en el juego contra Green Bay. ¿Qué hizo el señor Brandon McManus? Falló 2 goles de campo y un punto extra. Dejó 7 puntos en el camino. ¿Cuál es uno de los puntos débiles de los Rams? Equipos especiales. Por eso echaron a Chase Blackburn hace apenas unas semanas. Entró en diciembre el nuevo Ben Kotvika y tampoco le fue muy bien en el partido anterior. Le bloquearon una patada de despeje a Evans y una patada del propio Evans que mandó justo al centro. Fue la que le abrió la puerta a los Seattle Seahawks en aquella remontada espectacular que tuvieron en jueves por la noche. Si los Rams no aprendieron de esa remontada, pues mucho cuidado, porque van contra un equipo que se ha especializado en eso, que lleva 7 a lo largo de la campaña, que son los Chicago Bears, y al que no le puedes dejar una rendija abierta porque se cuela. Encuentra el momento de que ese momento prenda y termine convirtiéndose en una victoria. Ya lo han hecho varias veces. Entonces, equipos especiales, esa es una carencia del equipo de los Rams, del pateador de lugar, del pateador de despeje, del staff de coacheo, y si continúan con esos errores, cuidado, porque les puede costar muy caro. ¿Quieren agregar algo más de este partido? Ya nos vamos con la apuesta. ¿A la 1? ¿A las 2? No, Con venga, la lo apuesta. siguiente. No sean tímidos, no sean tímidos. Parece que nos conocimos ayer. ¿Eh? Es que no quiero ¿A quitarle la su 1? tiempo. Venga. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya tienen su apuesta, ¿verdad? ¿O Sí. tampoco? Sí, eso sí la Ya tenemos. estamos. Venga, échenle. ¿Quién levanta la mano primero? Yo levanto la mano. Yo voy a quedar con San Venga. Francisco con más 7.5. San Francisco más San 7.5. No Francisco. creo que. Sí. Empezó San en Francisco 6.5 más y 7.5. Ajá. empezó en 6.5, subió 7.5. La semana pasada igual fui con San Francisco más 6.5. Acabó ganando el partido. Juego divisional, es muy parejo. Creo que San Francisco va a ganar No el seas partido, presumido, pero con Miguel. 7.5 me quedo con los Niners. Muy bien, Miguel, Ganando ese Javier. partido. A ver, pues de Team Marín de Doping, me voy a quedar con el equipo de Denver, 1.5 favorito. Bueno, yo tengo Denver favorito por 1.5 puntos. Si sabemos que Se movió. la localidad te da 3 puntos, significa entonces que en igualdad de circunstancias sería Buffalo el que acabaría ganando el encuentro. Yo creo que Denver se va a acabar llevando el triunfo por un margen estrecho de menos de 3 puntos. Sí veo a Denver avanzando a la final de conferencia sobre, como bien lo apuntaban ustedes,
un diezmado equipo de los Bills de Buffalo. Ramiro, tu apuesta de la jornada es... Yo, Chicago, creo que va a ser ese rival incómodo. Va a ser, es que confiando demasiado en esa dupla de Caleb Williams y Ben Johnson, independientemente de lo emocional, de todo lo que ya platicamos, es un equipo que está muy bien coachado en su primer año y creo que aunque la línea esté en más 3.5, va a ser un juego un poquito más cerrado y por ahí sí llega a ver la diferencia de los 4 puntos. Pues mira, mi primera era justamente Chicago, en un juego, siendo underdog en casa, por más 3.5 lo iba a tomar, pero como me ganaste, voy a tomar a los Texans más 3. Creo que van a pasar los Patriots, pero siendo un juego en el que coincidimos va a ser de defensivas, entonces si me dan 3 puntos con los Texans, voy por ahí. Y antes de que cada quien me diga cómo serían las finales de conferencia de acuerdo con su bola de cristal, les quiero nada más reiterar que el próximo domingo, apenas termine el juego entre Bears y Rams, este podcast volverá a tener una emisión en directo en nuestro canal de YouTube de ESPN. Entonces, pónganlo en la agenda, apenas termine Bears contra Rams al aire vía YouTube, cuarta oportunidad. Ya les estaremos confirmando el elenco. El señor Sutcliffe está en Perú, anda montando llamas o no sé qué anda haciendo. La ayahuasca, está buscando las terapias de ayahuasca que le dio recomendó algunos tips a Aaron Rodgers. Sí, le dijo dónde ir. Sí, está en el cuarto oscuro. Seguro. Exactamente, anda, ya saben, nuestro embajador itinerante, el señor John Sutcliffe, vamos a ver si puede estar con nosotros para el próximo domingo. Por lo pronto, díganme, entonces, la final de la conferencia americana y nacional se jugará ¿de qué manera, Javier? Denver contra Nueva Inglaterra sería el 1 y el 2 que se estarían enfrentando entonces de la americana. Ajá. Y en la nacional veo a Chicago enfrentándose a los Seattle Seahawks. Chicago Perdón, contra Miguel. Seattle. Ok. Tomen nota. Miguel, ¿San Francisco contra quién? Ya lo dije, San Francisco Rams. Y en la conferencia americana me voy a quedar con Buffalo yendo a Nueva Inglaterra. Lo decíamos hace unas semanas, creo que se hace el campeonato de conferencias. Una vez que Buffalo fue y le ganó a Nueva Inglaterra, lo mencioné, yo creo que estos equipos van a ver más adelante en el mes de enero. Creo que eso va a ser los Bills visitando Foxborough. Muy bien, Ramiro. Conferencia americana sería Buffalo en contra de Nueva Inglaterra y en la conferencia nacional el equipo de Seattle en contra de los Osos de Chicago. Seattle contra Chicago, pues no vamos a coincidir en ninguna, fíjense, es decir, en la combinación final. Yo creo que será en la americana Denver contra Patriotas y Patriotas avanzando al Super Bowl, y en la nacional Rams contra Seahawks y los Rams avanzando al Super Bowl. Mi Super Bowl Challenge, pese a que fue muy castigado esta semana, 3-3, me fui en la ronda de Wildcard, se mantienen vivas mis posibilidades del Super Bowl que marqué. Entonces, siendo fiel con esa posibilidad, apunto hacia el lado que les dije. Bueno, vámonos ya. Gracias, Javier, siempre un gusto. Abrazo, como siempre. Nos vemos este fin de semana. Venga. Tú estarás en Miami, ¿correcto? Sí, me voy el domingo a la final. De verdad, me emociona mucho esa final, ¿eh? De verdad, estoy muy emocionado con el partido entre Indiana y Miami. Me encanta ese juego. Éxito, Javo. Excelente, que lo disfrutes. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. mi señor. Abrazo, Ciro. Aprovechar los juegos. Como bien dice, ¿no? Un gran fin de semana. Para muchos, el mejor fin de semana de todo el año de la NFL. Nos quedan 4, 5, 6, 7 partidos. Se van como agua entre las manos. Disfrútalos, Ramiro. Gracias. Así es, definitivo. Otro fin de semana, no tan largo como el anterior de 5 días. Ahora solamente va a ser de 3, contando el lunes con la final colegial. Y sí, vamos a ver cómo nos va con estos juegos divisionales y la final colegial. Gracias por su compañía. Gracias, Javier, Miguel, Ramiro. Y los esperamos el domingo en una emisión más en vivo de Cuarta Oportunidad. Bye.